Bueno, bienvenidos a todos aquí a ver este cuadro, Paisaje con San Jerónimo. Voy a leer un texto y si acaso luego podemos charlar o comentar. Recuerdo que hace algunos años, en una exposición de los Canaletto, en el Museo Thyssen, vi algo que me llamó la atención. Me di cuenta que en las vedutas de Canale Padre, cada uno de los personajes estaba envuelto en un tiempo propio, reposaba, pues, por así decirlo, en su propia eternidad. Mientras que en los cuadros pintados por Canaletto hijo, toda la agitación de la escena y cada uno de los detalles remitían a un mismo segmento de tiempo. Ya nada galopaba a su aire, es decir, el tiempo del cuadro estaba embridado y homogeneizado. Y eso, de hecho, es lo que estamos acostumbrados a ver. Cuadros en los que no solo el espacio está homogeneizado, sino también el tiempo, para aumentar así el impacto de lo representado. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Les invito a contemplar un cuadro en el que esta, llamémosla, domesticación o unificación de la temporalidad aún no ha tenido lugar, en el que hay lugar para tiempos y escenas parciales, en el que parece como si los fondos de la eternidad hubieran pagado el rescate por cada una de las cosas por separado y lo situara más allá de la finitud. Faltaba mucho entonces hasta que llegaran las épocas en las que cada uno llevaba un reloj en su bolsillo, para no hablar del tiempo frenético de los cronómetros, los móviles, los iPhones, los horarios de los trenes y los aviones. Dicen que fue Pascal uno de los primeros en llevar siempre consigo un reloj, y con Pascal estamos ya en pleno siglo XVII. Veamos ahora esas pequeñas escenas tan legibles y sugerentes. En medio del campo, un joven ha emprendido su camino guiado por un anciano. El viaje se prevé largo y a punto están de cruzar un puente. En otro lugar descubrimos un caminante, un peregrino tal vez, que se acerca a un poblado grande o ciudad por un sendero de montaña. Vemos cómo enfila un recodo del camino, estando ya próximo al lugar donde seguramente pasará la noche. Cerca del joven y del anciano, y saliendo de un bosquecillo, vemos a un hombre a caballo que se encuentra de repente con un león y retrocede espantado. En el extremo derecho del cuadro, y avanzando en dirección contraria, descubrimos a un hombre montado sobre un camello o dromedario, y no es el único camello del cuadro. Puedo asegurar que hay 4 más, y les dejo que lo descubran ustedes mismos. Delante de una abadía, unas cabalgaduras, probablemente pertenecientes a un rico comerciante, están siendo pertrechadas para un largo y podemos sospecharlo azaroso viaje. En el molino junto al estanque, en el que se distingue claramente la rueda y el canalón que conduce el agua hacia él, no hay actividad, solo una pareja de cisnes nada plácidamente sobre el estanque. Entre las casas de un pueblo, un hombre con pértiga, que también podría ser otro instrumento de labor agrícola o incluso una lanza, se dispone a salir del pueblo. En el puerto vemos barcos amarrados y otros con las velas hinchadas que ya están en alta mar. En la lejanía advertimos un puente que comunica 2 partes del territorio separados por un brazo de mar. Y más lejos aún, vislumbramos una cadena de montañas. Parte del placer de mirar este cuadro consiste en la desproporción entre la amplitud del paisaje que tardaríamos días, incluso semanas en recorrer, y la velocidad de la vista que lo recorre en apenas unos minutos. El cuadro nos procura el placer de volar como un pájaro o de un recorrido en avioneta, 5 siglos antes de que existieran las avionetas, claro.
Mientras ocurren las pequeñas escenas que el ojo del espectador va descubriendo poco a poco, el santo, un anciano de barba blanca que denota una asombrosa familiaridad con el león, a pesar de notarse que el pintor jamás ha visto un león en la realidad, le cura la pata como diciendo: otra vez te has metido en donde siempre te clavas las espinas, si te lo tengo dicho. Y el león, como un niño grande y llorón, le tiende la pata al santo. Con todo, y siendo esta escena la que da nombre al cuadro, el episodio del león es una anécdota más en el amplio paisaje y no aspira a hacerse con el protagonismo. En cuanto a la docta labor del santo, que al fin y al cabo fue quien tradujo la Biblia del griego al latín y es patrón de los traductores, la alusión es mínima. Solo si miramos muy bien, descubrimos un gran libro junto al tapial de barro con el que el santo ha hecho un añadido a la gruta. Mucho más evidente es la referencia al arrepentimiento, el ayuno y la meditación en forma de crucifijo y calavera. Y algún que otro pecadillo relacionado con la sensualidad debió de estar espiando el santo. Si no, no estaría ese conejillo en el borde inferior del cuadro, que es, como sabemos, el símbolo de la lujuria. La historia de arte está llena de tempestades, de naufragios, de elementos desatados, pero no recuerdo ningún cuadro que se sitúe tan decididamente en la antesala de un temporal, en la tensa espera antes de que estalle el primer trueno, antes de que caiga la primera gota. Alguien más experto en meteorología que yo, tal vez hasta podría calcular el tiempo que tardará la tempestad en desatarse y descargar su furia sobre el paisaje, desde los barcos en alta mar hasta la cueva del santo. Y podríamos preguntar, ¿tiene esa tensa espera algo que ver con los cambios que se avecinan en la Europa de entonces y en particular en los Países Bajos? ¿Tiene esa calma a punto de reventar algo que ver con el estallido unos años más tarde de la guerra que traerá la independencia de los Países Bajos y el inicio del país como potencia colonial? Y ahora quisiera que se fijen en otro rasgo característico de la pintura flamenca que siempre me ha interesado y que contrasta notablemente con las escuelas del sur, la italiana y la española. Y es esa vocación de hacer una descripción minuciosa en detrimento del gran relato, sea ese de origen religioso o mitológico. Ese impulso de levantar acta, de convertirse en notarios de lo existente, que en algunos grandes maestros, como Peter Bruegel el Viejo, llega a adoptar tintes estoicos. Pues en sus cuadros no hay ni elogios ni condenas morales. Estoico es aquel que permanece sereno a la vez que no se hace ilusiones, levantando acta de lo que ha visto como si dijera: señores, esto es lo que hay. Este es el paño del que está hecho el mundo y en concreto el género humano. No es un paño de muy buena calidad, pero es lo que hay. Vocación dramática por un lado y vocación de ser testigos por otro.